Yo, años atrás, yo pensaba, decía, bueno, ¿por qué en lugar de estar abriendo a obras, por qué no mejor fortalecemos obras? ¿Sí? Pero bueno, ya esa pregunta a mí no me corresponde responderla. Pero el asunto es que no estamos haciendo el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. Esa es la realidad. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Porque nos perdemos en muchas situaciones, nos perdemos en muchas religiosidades y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es predicar a Jesús, predicar la salvación y predicar lo que Él hizo en la cruz. Porque usted tiene que entender, y todos tenemos que entender, que Él haya muerto en la cruz, ese es el simbolismo de lo que nosotros somos. Él dejó todo ahí en la cruz, Él se entregó por completo en la cruz. Él cumplió con todo y ganó poder, ganó libertad, ganó perdón, autoridad, victoria para todos y cada uno de nosotros. Eso fue lo que Él hizo en la cruz. Normalmente en las fechas de Pascua, que es cuando vemos inclusive muchas películas en la televisión acerca de Jesús y de su pues de su vida y de cómo Él muere en la cruz, etcétera. Mucha gente se sensibiliza y mucha gente lo ve como un suceso histórico, pero créame que es mucho más allá de cualquier cosa de esas. El simbolismo de Jesús no se queda nada más en un hecho histórico. Ahora, hablando de hechos históricos, déjeme le digo que el morir en la cruz fue un castigo que crearon o que se idearon los romanos. El imperio romano creó ese castigo en la cruz. Y parte de ese castigo en la cruz era que la persona que era condenada a morir en la cruz, se le derribaba prácticamente su casa porque se sacaba una viga de la casa del condenado. Se sacaba principalmente la viga, se dice la viga principal, se sacaba de la casa, entonces se quedaba sin casa. Si había más familia ahí, toda la familia se quedaba sin casa. Y se le obligaba al condenado a cargar esa viga hasta el lugar donde iba a ser la crucifixión, porque era un castigo también moral para que toda la gente lo viera, que había sido condenado. Era un castigo también para que la gente identificara que esa persona había sido señalada y castigada. En el caso de Jesús no solamente fue eso, sino que además se le infligieron latigazos. Se habla de que el Señor tenía prácticamente toda la espalda desgarrada. Los romanos usaban unos látigos con puntas de acero, que eran bolitas y eran ganchos. Entonces el látigo golpeaba y enganchaba y jalaba. Lo que usted vio en la película de La Pasión de Mel Gibson se quedó corto, de verdad. Y yo recuerdo que mucha gente decía, ¿por qué tanta sangre? Pues es que así es, y se quedó corto, le vuelvo a decir, de verdad. Mucha gente me decía, oye, pero es que se veían bien, a mí me lo decían, se veían bien salvajes los soldados romanos. No, le digo, y eso no era nada. Si en pleno siglo XXI, agárrate con una autoridad, ¿cómo te va? Ahora imagínense en aquellos tiempos que eran prácticamente irracionales, bestias, ¿no? No, fue terrible. Así que la muerte en la cruz es mucho más allá del hecho histórico. Otra cosa más que a veces no lo vemos, cuando la gente era clavada en la cruz, eran clavados desnudos. O sea, olvídese del calzón o taparrabo que a veces le vemos en las cruces. No, lo ponen así por cuestiones sociales, ¿verdad? Pero no era así. Eran crucificados totalmente desnudos. Porque era parte de esa humillación que la gente sufría. O sea, era algo terrible.
Así que la muerte en cruz fue algo que el Señor hizo para darnos poder. Fue algo que el Señor permitió precisamente para poder darnos a nosotros vida, para darnos autoridad, para darnos poder, para darnos muchas cosas que si no las ponemos en práctica, que si verdaderamente no tomamos en cuenta este sacrificio de la cruz, no las podemos hacer válidas. Sin la cruz hay un vacío de todo esto. Sin la cruz no habría cristianismo. Sin la cruz nos volveríamos únicamente reglas, requisitos, reglamentos, juicios. Nos convertiríamos únicamente en religión. Y la cruz es mucho más que eso. La cruz es muy, muy, muy importante. Muchos creyentes hoy en día quieren o queremos vivir en victoria. Esa es otra de las preguntas que yo siempre les hago, ¿verdad? Pero constantemente vemos que mucha gente no sale de sus problemas. Siguen viviendo vidas derrotadas, siguen viviendo en vidas que no demuestran el Dios que tenemos, el Padre celestial que tenemos. Y el problema es que tenemos un choque muy fuerte con nuestra cultura moderna, con nuestra cultura contemporánea, donde hemos olvidado el propósito y el poder de la cruz. Hemos olvidado el propósito y el poder de la cruz. Hemos hecho que la cruz sea nada más una réplica para en muchas ocasiones inducir culpa en lugar de afirmación y demostración del más grande amor que sucedió en esa cruz. Para mucha gente la cruz es meramente señalar y culpar, pero realmente la cruz significa amor. La cruz es todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y como le decía, mucha gente también ve la cruz como un hecho histórico y como meramente información que los va a llevar al cielo. Pero realmente lo que necesitamos es que por medio de la cruz debemos traer el cielo a la tierra. Y se puede lograr. Ahora, esto de lo que le estoy hablando no es algo novedoso, ¿eh? Estoy poniendo ejemplos modernos, pero no es algo novedoso. En la época de Pablo, y lo platicamos también el miércoles hablamos del libro de Hebreos. El libro de Hebreos se escribió, o la carta a los Hebreos se escribe en un momento en que la iglesia era muy perseguida. Y el autor de Hebreos le dice a la gente, manténganse firmes. O sea, palabras aquí de Chihuahua dirían, no se raje. O sea, manténgase en el cristianismo, no se raje. No le saque, ¿verdad? También dice. Si usted lee todo el libro de Hebreos, toda la carta a los Hebreos, eso es lo que nos dice, firme. Y obviamente nos habla de, a través de esa firmeza, mantengamos la fe y estemos firmes en la fe. Parte de eso hablábamos el miércoles. Y yo le decía, nadie me puede a mí decir que tiene fe si yo no lo veo firme. O sea, hay mucha gente que habla mucho de fe, pero yo no veo su firmeza en ningún lado. Y la fe tiene que ir acompañada con acción, pero también tiene que estar firmes en un creer, en un hacer. Ahorita que hablaba la pastora de ayuda para servir, yo siempre desde años atrás, y los que ya tienen más tiempo con nosotros saben que yo les digo, tiene que usted estar dispuesto a servir, pero también tiene que estar disponible. Decía mi papá, decía, el cementerio está lleno de buenas intenciones. Porque mucha gente está dispuesta y en un momento de emoción dice, no, sí, yo quiero servirle al Señor. Pero cuando le dices, oye, ándale pues, necesito que vengas el sábado
10 de la mañana, por no decirle a las 6 a orar. No pueden. Entonces tenemos que estar dispuestos, pero también tenemos que estar disponibles. ¿Sí? Dispuestos y disponibles. Pablo veía cómo mucha gente, cuando empezó a ser perseguida por los romanos, quería regresarse, sobre todo él hablándole al pueblo judío. Él veía cómo mucha gente se regresaba o quería regresarse al judaísmo. Usted sabe que los primeros convertidos y obviamente los apóstoles venían del pueblo judío, pero ya eran discípulos de Jesús, reciben el Espíritu Santo, ya tenían el poder. Pero aún así, cuando empezaron a ver los problemas, ¿qué cree? Pues que dije, no, va para atrás, ¿no? Va para atrás. Y muchos de ellos no se mantenían firmes, que es parte de lo que nos dice también Hebreos, pero Pablo también nos explica en Gálatas y les dice, oigan, espéreme, usted ya está en un nuevo pacto, usted ya está en otro canal. Usted tiene que mantenerse firme en Jesús. Usted tiene que estar con los ojos puestos en Cristo. Y aquí es cuando vamos a empezar la predicación, ¿eh? Vamos a Gálatas capítulo 6, a partir del versículo 11. Póngamelo en Reina Valera para leer igual. Dice: cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Está Pablo escribiendo la carta a los Gálatas y la está escribiendo de puño y letra. Y como no estaba en la computadora, no le podía poner ni bold, ni itálica, ni subrayar, ni nada. Entonces dijo, bueno, pues va a hacer la letra grande, ¿verdad? Para que resalte. Por eso dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. No tenía marcatextos, ¿verdad? Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¡Ah, qué caray! Pero ¿quién? Que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, permite que esta palabra, que esta enseñanza quede guardada en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica, pero sobre todo, Señor, que la podamos meditar, que la podamos transmitir a más gente, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que miren lo que nos está hablando Pablo. Dice, todos quieren agradar a la carne. Yo creo que eso nos suena muy moderno, ¿verdad? También en la actualidad, la mayoría o mucha gente quiere agradar a la carne. No nos queremos molestar, ¿verdad? Queremos estar cómodos, queremos estar bien. A veces no somos capaces de hacer algo por alguien más porque nos incomoda, porque me tengo que levantar temprano para darle un ride, o porque lo que sea, no sé, no se me ocurre otro ejemplo, pero a veces inclusive ayudar a alguien o hacer algo
mismos. ¿Soy yo o es allá o qué? ¿Soy yo? Me dice que sí traigo pila. Bueno, no yo, el apartillo. Entonces es muy importante que consideremos que en muchas ocasiones estamos únicamente dispuestos a servir a la carne. Y el hablar de la cruz de Cristo es todo lo contrario. El hablar de la cruz de Cristo es en realidad centrarnos en nuestro Señor Jesucristo, en hacer lo que Él nos pide, en hacer lo que Él nos enseña. Y como les decía, la cruz es bien importante y es el centro de todo esto. Así como Cristo es el centro, la cruz también es parte de lo que es Cristo. Es la centralidad de todo esto. Es como si a los que les gusta el fútbol, yo no soy futbolero, ¿verdad? Pero de repente el fútbol a mí se me figura que son 11 persiguiendo una pelota contra otros 11, ¿verdad? Y andan los 22 persiguiendo una pelota. ¿Sí o no? Los futboleros, a ver, díganme si no es cierto. ¿Sí? ¿Sí, no? Y andan tras la pelota y para que caiga en la red de un lado o que caiga en la red del otro lado, pero todos andan tras la pelota. Si ustedes estuvieran viendo un partido de fútbol y les quita la pelota, ¿qué sucedería? Se acabó el juego, ¿verdad? No tendría sentido. O sea, bueno, ¿ahora qué van a hacer? Porque la pelota es todo. Si entra la pelota es gol. Si sale la pelota de la línea es fuera. Si sale por un lado es foul. Si le patean o que si no, todo es en base a la pelota. Si quitan la pelota, no hay juego. Algo similar es con la cruz de Cristo. Algo similar es con la cruz de Cristo. Cuando nosotros hablamos del Señor, tenemos que pensar en el sacrificio que hizo en la cruz. Por eso Pablo escribe con letras grandes ahí en Gálatas. Y Pablo habla y dice que se alegraba, se jactaba, ¿verdad? De la cruz, dice en Gálatas 6. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que Pablo les habla acerca de este sacrificio de la cruz. Pablo hacía que la cruz fuera el centro de su vida. Mismo Pablo, él centraba todo su existir, toda su existencia, todo su trabajo, todo su vivir en la cruz de Cristo. Y nos lo demuestra ahí mismo en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significaba esto para Pablo? Que para él lo más importante era morir a lo que él era, renunciar a sus deseos de la carne y empezar a vivir de la forma en que lo hizo Cristo y la forma en que lo hace Cristo. Pablo tenía una identidad correcta en Cristo. Por ahí a algunos de ustedes les he compartido un libro que es Identidad de Cristo. Algunos yo creo que ya lo han leído. Es bien importante que nosotros entendamos quiénes somos por medio de Cristo. Si alguien lo necesita, lo quiere, ahorita nos avisa y se lo mandamos, lo tenemos en digital. Si lo quiere impreso, no se cree. No, ahí lo compartimos por ahí en las redes, lo compartimos por WhatsApp. Si gustan, si están en el grupo de pacto ahí de WhatsApp, voy a subirlo ahorita más tarde. De ahí lo pueden rescatar. Si alguien no está en el grupo de pacto, háganoslo saber. Y también se lo enviamos o lo agregamos al grupo, algo hacemos. Así que la cruz es una identidad que debemos de tener. Y esa identidad de Pablo en la cruz es su esperanza. Él es morir a lo que él es, renunciar a sus deseos, renunciar a la carne y ahora vivir por medio de Cristo. Como les decía, cuando nosotros nos identificamos directamente con la cruz nos da poder.
Es como, ¿recuerdan la semana pasada que nos quedamos sin luz? Bueno, que estábamos sin luz. Las computadoras ahí estaban, los aparatos eléctricos ahí estaban, los focos, todo. Pero no teníamos poder. Nosotros podemos tener toda una vida y podemos hacer declaraciones y podemos hablar de Jesús y podemos ir a la iglesia y podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos la electricidad, si no tenemos el poder, no vamos a lograr hacer nada, nada. Tenemos que voltear y ver y buscar el poder de Cristo. Fíjese cómo les dice Pablo aquí en Gálatas 3. Gálatas 3:1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, Pablo le está hablando a cristianos y les está diciendo, Gálatas insensatos. Esto solo quiero saber de vosotros, sigue diciendo, ¿recibisteis el Espíritu para las obras de la ley o para el oír con fe? Tan necios son, les dice, versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Todo esto que les estaba diciendo Pablo era porque estaba molesto por lo que yo les decía hace un momento. Mucha de esta gente de los Gálatas estaban regresándose al judaísmo porque estaban viendo la persecución. Dice, pero ustedes habían recibido de la cruz, ya habían empezado por el Espíritu, ahora ¿por qué se quieren regresar? En la iglesia moderna anda una tendencia muy fuerte a esto mismo. Anda mucha gente cristiana yéndose al judaísmo. Y esto empieza como una cuestión de aprender más. Y yo así lo digo porque así lo he visto, ¿verdad? Muchos empiezan por querer leer ahora la Biblia en hebreo. No la leen en español. Y ahora la quieren leer en hebreo y no sé qué. Y terminan yéndose a situaciones judaizantes. Es lo mismo de Gálatas. Lo mismito. Yo he sabido de gente cristiana que se ha ido a circuncidar. Así se lo digo. Así, por eso mismo Pablo aquí no lo decía. Así que los Gálatas empezaron a enfocarse en cosas que no eran. Por eso Pablo estaba molesto. Por eso Pablo, en lo que leímos, Gálatas 6:12, dice, todos los quieren agradar en la carne y estos les obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Eso quiere decir que llegaban los romanos y le decían, a ver Oscar, que eres cristiano. Y Oscar, no, mire, soy judío. Así lo hacían, de verdad. Se ve así grotesco y se ve gráfico, pero así lo hacían. O los mismos soldados le decían, a ver, muéstrame si eres cristiano o eres judío. El mismo pueblo alemán en la Segunda Guerra Mundial hacía lo mismo. Así identificaban a los judíos. Son cuestiones que a veces no vemos, ¿verdad? O que no nos damos cuenta, pero suceden. Pero nosotros tenemos que entender que lo que nos da una relación con el Señor es la cruz. Y lo que nosotros tenemos que buscar es una relación, no una religión. Son cosas muy diferentes. ¿Sí? Tenemos que entender que lo que nosotros, o en lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en tener una relación con Dios. Cuando se empieza a tener una relación
y estoy hablando, por ejemplo, ya en una relación de novios, de noviazgo, de amistad, pues usted empieza a tener contacto con esa persona, empieza a platicar, se va al cine, que se va a las ferias, que se va a la expo, que se va aquí, que se va allá, porque le gusta pasar tiempo con esa persona y empieza a conocerla. Eso es tener una relación. El tener una relación con el Señor, el tener una relación con Jesús, es por medio de estar en oración con Él, de leer su palabra, de saber qué es lo que a Él le agrada, cuándo es su cumpleaños, qué tipo de comida le gusta. Eso es tener una relación. Es muy diferente. ¿Sí? Ahora, me voy a ir al extremo contrario. Ahorita estábamos hablando que mucha gente se quiere ir a la ley, se quiere ir al judaísmo, pero mucha gente, cuando hablamos de relación, lo empezamos a ver tan a la ligera que se van al extremo contrario. Y esto me recuerda en una ocasión, a ver si se los puedo contar adecuadamente para que tenga el impacto que tuvo en mí en aquella ocasión. Porque es real esa anécdota. Resulta que cuando estábamos en la universidad, no recuerdo qué materia era, pero era una de esas materias esas donde tiene uno que tirar mucho rollo. Ha de haber sido algo de español, no sé de qué sería. Ajá, administración o algo así. Y un compañero, no hombre, era un trabajo así como para final de semestre. Y un compañero hizo un súper trabajo, hasta engargolado, y luego le puso, en aquel entonces pues no había tanta tecnología como ahorita, pero se usaban esas hojas plásticas, acetatos y dibujos y no, estaba, quién sabe dónde se lo fusiló, pero le quedó muy padre. Bien bonito que estaba el trabajo. Excelente estaba el trabajo. Todos los compañeros lo vimos y dijimos, wow, se va a sacar un 10. Porque así limpio, pulcro, no. Los demás llegamos con nuestras hojitas en la carpeta, ¿verdad? Pues resulta que a la hora de entregar calificaciones, el profesor siempre empezaba por los 10, ¿verdad? Los de 10. Ahí me nombró a mí primero, ¿verdad? Pedro Tarango. Y luego se seguía con los de 9 y luego los de los 8. Y el compañero del supertrabajo no salía. No, al último, al final lo tenía el trabajo. Y todos veíamos que, porque estaban en la mesa y los trabajos, estaba al final de la mesa. Total que al final lo nombras, le entrega su trabajo y tenía un flamante 0. Con una nota ahí del profesor. Y la nota del profesor decía algo así como, muy buen trabajo, excelente trabajo, gran preparación, pero tema incorrecto. Cero. Eso es algo que nos pasa en la actualidad. Hay muchas iglesias que tienen instalaciones impecables, que tienen una alabanza hermosa, luces, humo, rock and roll, que ahí hasta le apagan la luz y le ponen foquitos y sale el cantante. Los que cantan traen cabellera larga, ¿eh? Pero no hay un encuentro con el Señor. Hay de todo y está excelente, pero no se habla de Cristo, no se predica la cruz. Se habla de experiencias, se habla de anécdotas, se habla de viajes, se habla de emociones, se habla de
No, lloran ahí, ¿verdad? Todos los domingos lloran, porque es muy motivante. Pero no hay una transformación de la gente. Eso quiere decir que no, porque mucha gente asiste a la iglesia, quiere decir que están recibiendo los temas correctos o la enseñanza correcta. Muchos están recibiendo una enseñanza sin victoria, sin poder, sin esperanza, sin autoridad. Y en otras muchas ocasiones están meramente recibiendo reglas, religión, están recibiendo inclusive señalamientos, pero no están recibiendo una enseñanza de cómo tener una relación con Jesús. Así que no debemos dejar que la religión reemplace a la cruz. Tenemos que enfocarnos en nuestra relación con Cristo. Cada vez que la actividad religiosa, por sincera que sea, triunfa sobre la relación, déjenme lo digo de otra manera, es que lo escribí así muy formal. Cada vez que nuestras actividades o nuestras reuniones tienen otro tinte diferente a llevarlo usted a una relación con Jesús, ya no está usted experimentando una relación con Jesús. Lo estamos llevando a otro lugar. Tenemos que tener una vida de relación con el Señor. No podemos estar en una vida ni religiosa ni demasiado permisiva. A veces suceden las dos cosas, ¿eh? Mire, yo he visto lugares donde son muy religiosos para X o Y, pero W y Z son super lights, ¿verdad? O sea, son muy buenos para señalar ciertos detalles, pero otras, ni siquiera los toman en cuenta. Entonces tenemos que estar muy alertas con eso. Pablo también dice en Gálatas 5, versículo 1 y 2, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. También en Gálatas 5:4, ahí más adelantito, dice: de Cristo os desligaste o se desligaron por los que por la ley se justifican, y de la gracia han caído. Sigue Pablo hablando de toda esa gente que le dio reversa a su cristianismo para regresarse al judaísmo por miedo a lo que le pudiera suceder. Así que nosotros tenemos que entender que nuestro creer en Jesús, ¿me cambio de micro o qué hago? Nuestro creer en Dios, nuestro creer en Jesús es una relación. Es una relación. Y no se trata de reglas, no se trata de estructuras. Es más, ni siquiera se trata de amuletos o de que usted, en lugar de traer lo voy a decir así con todo respeto, yo sé que ustedes ya no lo traen, ¿verdad? Bueno, espero. En lugar de traer el rosario, la cruz ahí colgada en el retrovisor del carro, mejor conviértase usted en una nueva criatura. El hablar de la cruz de Cristo, el dejarnos crucificar, nos permite tener una relación más correcta con el Señor. Gálatas 6:14, que fue de lo que leímos, dice: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo se refiere a que él ha dejado todo por seguir a Cristo, por estar en esa misma cruz con Cristo, crucificado
es estar desconectado totalmente del mundo y del apego de las cosas del mundo para alinearnos con Dios, para estar alineados con Jesús. La crucifixión, o hablar de crucifixión junto con Jesús, habla de tener una vida apegada con Dios y dejar una vida mundana. Ahora usted me puede preguntar, pues la vida es allá afuera, y sí, no podemos desligarnos al 100% porque vivimos allá afuera, trabajamos allá afuera, convivimos con gente de afuera, sí, es correcto, pero que eso no le sea indispensable para su vida, que eso no le robe su tranquilidad, que no le robe su relación con Dios. Y le voy a poner nada más 2 ejemplos bien sencillos, ejemplos que me preguntan, no sé quién, ejemplos que me preguntan. En una ocasión me preguntaba una persona, pastor, entonces tengo que dejar de ir a visitar a mi familia, porque las reuniones familiares ahí toman mucho. La respuesta es no. Usted puede ir y tiene que ir porque tiene que ir a dar ejemplo, porque tiene que ir y compartir, tiene que ir a hacer luz, pero usted no va a participar de ciertas cosas. Porque acuérdese que la Escritura habla de que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Usted, a medida de que va conociendo más del Señor, que se apega más a las Escrituras, que es crucificado junto con Cristo, usted se va a ir dando cuenta de que hay muchas cosas que usted no debe de hacer, que no le convienen. Entonces usted puede ir a esas reuniones, pero no participa de cosas. ¿Qué cosas? A lo mejor embriagarse, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Como un ejemplo. Y otro ejemplo muy común en las reuniones, hablar de alguien más. No participe. Y si ve que no la dejan en paz o lo dejan en paz, bueno, pues ¿saben qué? Me acordé que me tengo que tomar una pastilla, ya me voy. Sí, con permiso, ¿verdad? Retírese. Tiene que ser un ejemplo, tiene que ser luz. Y algo bien importante que todos y cada uno de nosotros tenemos que entender y tenemos que encontrar nuestra identidad con la cruz, nuestra identidad con Cristo. Es sumamente importante. El tener esa identidad con la cruz es tener un GPS que nos lleve directamente a los pies de Cristo. Es el poder sentir y entender que toda nuestra vida es por Cristo y es para Cristo. Jesús mismo dice en Mateo 16:24, ya voy a terminar, no se me desespere. El que quiera ser mi discípulo, fíjese cómo lo dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. Ahí todavía no era crucificado Jesús, pero él dice, el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Amén. Esto no es fácil, esto lo hablábamos en varones en la reunión anterior. No es fácil, porque eso es negarse a usted mismo. A eso se refiere el Señor con tomar su cruz y seguirme. O sea, voy a dejar de ser o de seguir mis instintos, mis necesidades, muchas cosas, muchos deseos de la carne los voy a tener que dejar. Tomar mi cruz, o sea, crucificarme, como lo dice Pablo, juntamente con Cristo y seguir a Cristo. Eso es a lo que se refiere. Así de sencillo. Digo, se dice más fácil de lo que es hacerlo, pero realmente eso es a lo que se refiere. Y lo que tenemos que hacer es llevar nuestra cruz todos los días. Todos los días tenemos que negarnos a nuestra carne. Tenemos que hacer las cosas. Mire, si lo hacemos, como decía ahorita la pastora, lo hacemos para el mundo, con más ganas lo podemos hacer con el Señor. ¿Y a qué me refiero que lo hacemos para el mundo? Usted en su carne, yo le puedo asegurar que prefiere quedarse 5 minutos más a dormir antes de irse a trabajar, ¿o no? El deseo de su carne es ese, ¿verdad?
Es el clásico, 5 minutos más y se convierten en 15, 20 o hasta media hora. O la hora. Ese es eso es un ejemplo de deseos de la carne. Y usted los tiene que vencer porque tengo que ir a trabajar y se levanta, se baña, bueno, sí se baña y luego se va a trabajar. Nomás echa agüita, como ping-pong. Se lava sus manitas con agua y con jabón, se peina su cabello y vámonos. Eso es vencer la carne. ¿Cómo sería vencer la carne para Cristo? Bueno, si estamos así como que en la mesa, en el cafecito tapado, echando una buena plática y de repente sale al tema algún vecino, algún conocido, algo, pues tengo que vencer mi carne y no participar. O que llegaron los amigos con con algo, ¿verdad? Para beber. En mis tiempos era un 6, ahora yo veo que los muchachos salen con 24, 48 y hasta 120 del Oxxo. De veras. Y las niñas, tienes razón. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Si llega alguien así con ese tipo de expresiones a la reunión, usted no participa. Por hablar de una reunión, pero puede haber otras muchas cosas. Que alguien dejó una pluma ahí mal acomodada y su carne le dice, mira, tú la necesitas. Entonces usted dice, no, pero esta es de aquí y la vuelve a acomodar y ahí la deja. ¿Sí me estoy explicando? Son ejemplos a lo mejor muy tontos, pero así es como tenemos que ir venciendo nuestra carne. Porque mire, Satanás es muy hábil y Satanás lo conoce a usted mejor que usted mismo. Y sabe en dónde usted va a caer y cuándo va a caer y cuándo está usted más débil. Así como lo hizo con Jesús. Él se esperó hasta que fueran terminando sus 40 días de ayuno, donde sabía que ya estaba cansado, que tenía hambre, y ahí fue ese momento para tentarlo. Y lo tentó en las 3 cosas básicas que siempre nos tenta Satanás a todos: en el dinero, en el poder y en el fallarle a Dios. Así de sencillito. Y cualquier ser humano puede caer en esas 3 bien fácil: dinero, poder y hacer algo en contra de Dios. Así, Satanás no es creativo, pero lo conoce a usted, nos conoce también, que va a buscar en qué momento, a qué hora del día o cuando usted esté más débil. Dice Pablo, 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, cada día muero. Pablo también tenía que negarse a sí mismo todos los días. Inclusive acuérdese que Pablo por ahí escribe y dice que él le pedía al Señor que quitase de su vida un aguijón. No se sabe qué era ese aguijón, pero él todos los días le pedía al Señor, quita de mí este aguijón. Y aún así él tenía que morir todos los días. O sea, si Pablo, ¿verdad? Dice uno, wow, Pablo tenía que negarse a sí mismo. Imagínense nosotros. Más peor, ¿verdad? Como decían en mi rancho. Así que la cruz representa la conexión e identificación en todo momento con Jesucristo, con su vida, con su muerte, con su resurrección. La cruz es un reconocimiento de la independencia total y completa que debemos tener a Cristo. Porque Él todo lo hizo por medio de la cruz y todo fue hecho perfecto. Él por medio de la cruz cumplió con todo y nos dio la autoridad y nos dio el poder. Ahora, Jesús tuvo que soportar la humillación, tuvo que soportar el oprobio. Nosotros tenemos que estar total y completamente identificados con Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que su victoria es diaria, pero las decisiones son suyas. Las emociones, las finanzas, todas las cosas
tienen que estar ligadas a usted, al Señor, y no a la carne. ¿Sí? Así que tenemos que andar todos y todos los días crucificados, identificados con Cristo. ¿Dónde está por ahí el piano? Tenemos que experimentar también a través de la cruz de Cristo, tenemos que experimentar la paz, tenemos que experimentar la misericordia. Si nosotros estamos enfocados y centrados en la cruz, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que brindar amor, tenemos que ayudar con amor. Tenemos que funcionar por la regla de la cruz. Y también recuerde que la palabra nos habla de que la cruz nos proporciona paz que sobrepasa todo entendimiento. Estar separados de Cristo significa que usted ha estado desconectado del poder de Dios y ha dejado también el poder que le ofrece el Espíritu Santo. Así que yo le invito, y su reto para esta semana es que día a día, toda esta semana y el resto de sus días, se identifique con Cristo, que usted pueda ser crucificado junto con Cristo, que usted pueda tomar su cruz y seguirle, porque créame que es la mejor decisión que usted puede tomar. Créame que el morir a usted y el vivir por Cristo es lo mejor que le va a suceder. Pablo también nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que usted tiene que desgastarse, tiene que hacer todo por Cristo, para la gloria de Dios. Cuando usted empiece a fortalecer esa relación con el Señor, usted va a empezar a actuar, a pensar, a vivir, a amar de manera diferente. Y la gente del exterior va a empezar a notar en usted esa luz que debe de brillar en usted siempre, que es la luz de Cristo. Por eso el Señor nos dice que nosotros somos luz, somos la luz y la sal de esta tierra. La luz porque tenemos que transmitir ese amor, tenemos que transmitir esa relación con el Señor. Y la sal porque estamos alejados del pecado. Y donde estemos nosotros debemos de repeler al pecado. Eso significa la sal. Usted sabe que en la antigüedad salaban los alimentos para evitar la corrupción, para evitar el pecado. Entonces usted es luz y usted es sal, pero tiene que verdaderamente experimentarlo, tiene que verdaderamente vivirlo. Así que lo invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Y tengo un par de peticiones de oración. La primera es que durante estas últimas semanas, no recuerdo cuántas, tuvimos el privilegio y la bendición de tener a Alejandro con nosotros. Alejandro ya se va a su rancho. Es de Rancho en Medio, no se crea. Es de Los Mochis, Sinaloa. Está haciendo doctorado. Está haciendo su doctorado y estuvo haciendo aquí unos trabajos en CIMAB, pero ya se regresa. Todavía el miércoles nos va a acompañar, o sea, todavía va a tener tiempo usted de felicitarlo, saludarlo, abrazarlo. Todavía el miércoles nos acompaña, pero ya el próximo sábado se va. Así que me gustaría que me ayudaran a orar por él, a bendecirlo. Tal vez en algunas semanas próximas nos vuelva a visitar ya con toda la familia, pero vamos a esperar en el Señor que así sea. Ayúdame a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu hijo Alejandro Terán. Sabemos, Señor, que tienes planes poderosos para su vida, para su familia. Sabemos que tú lo has dotado de dones y talentos
y Él vino a compartir de ellos aquí en esta tu casa, Pacto Vivo. Es por ello que lo bendecimos grandemente, porque es un hijo obediente. Y sabemos que al lugar donde vaya, en el lugar donde esté, Él siempre va a ser de bendición. Lo bendecimos en tu nombre y te damos ya gracias, Señor, por su vida, por su esposa, su familia, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Okay. Y tenemos otra petición más, pero esa nos la va a platicar la pastora. Bueno, vamos a extrañar mucho a Alejandro. Yo le pido que siga orando por él y por su familia, por lo que Dios ha puesto en su corazón. No sé si quieras decirle algo a la iglesia, hijo. Pues la verdad que ha sido de muchísima bendición el estar aquí congregándome en esas semanas aquí en Pacto Vivo.